ustedes deberían recordarlo de vez en cuando, lo que fue la tragedia de Cararao, cuando fueron descuartizados soldados venezolanos por miembros de la FARC. Entonces, el tema es ¿qué quieren con esta acción? Se quiso ocultar. Todo bien, entonces se transforma en agresión, una agresión que es simplemente una petición de investigación que tiene todo el derecho de hacer Colombia, por cierto, de decir que hay unos santuarios, y ustedes saben que hay una, por cierto, una muy clara, que por cierto sería interesante que lo sacara a la luz, la resolución 1373 de las Naciones Unidas del 28 de junio del 2001, después del ataque a las Torres Gemelas, donde tiene textualmente lo que tienen que hacer los gobiernos en relación con los movimientos terroristas que aprovechan su territorio para actuar contra el territorio de otro país reconocido y democrático, como el caso de Colombia. Entonces, se quiere ocultar todo esto a través de una supuesta agresión y además de una nueva, inventada amenaza de una invasión norteamericana. Mire, la verdad que es un insulto a la inteligencia, o al insulto a la inteligencia de los venezolanos, como dijo el presidente, hasta yo le escuché, no me lo podía creer, que dice que hay una flota norteamericana en Costa Rica que está puesta allí para enfrentar y contener la respuesta militar que Nicaragua tendría en apoyo a Venezuela invadida por Estados Unidos. Entonces, esa presencia militar estadounidense en Costa Rica fue petición del gobierno de Costa Rica, la presidenta Chinchilla, porque el problema de narcotráfico se ha agudizado en Costa Rica. Es un acuerdo del 2006, aprobado por el Congreso de Costa Rica. Son unos 4 guardacostas. Recuerden que Costa Rica no tiene ejército, no tiene marina. Entonces le pidió que los ayudaran en el gran problema del narcotráfico que se mueve precisamente a los lados de las costas de Costa Rica. Bueno, pero además de eso, ¿quién se puede creer en su sano juicio? Alguien que sepa 2 dedos más o menos de política internacional, que los Estados Unidos van a tener la reacción que pueda tener Nicaragua ante una supuesta invasión de Estados Unidos a Venezuela. O sea, si hay que ser, los pobres nicaragüenses no tienen 4 barcos para meter los pocos soldados que tienen para poder enviarlos, yo creo, pasado el río de Costa Rica, porque en realidad la capacidad de proyectar lejanamente, digamos, a larga distancia, el poder militar lo tienen muy pocos países del mundo. Lo tiene Estados Unidos, lo tenía la Unión Soviética, lo tiene apenas un poquito Rusia últimamente. China todavía no tiene la capacidad de proyectarlo a larga distancia, la está creando su Blue Water Navy, o sea, la marina de aguas profundas, y la tiene un poquito Inglaterra y Francia, que es un residual de su época imperial, pero nadie más. Entonces me viene a decir que la flota norteamericana está parada frente a Costa Rica para evitar que los nicaragüenses nos ayuden en una supuesta invasión. Y además la invasión norteamericana, otra estupidez. El invadir, cuando Estados Unidos intervino en Panamá, con el caso Noriega, y cuando intervino en Irak, en una sociedad abierta como los Estados Unidos, tiene que haber una preparación de la opinión pública norteamericana. El presidente sale varias veces en televisión diciendo que tiene una amenaza a los intereses y a la seguridad de los Estados Unidos. En el caso de Noriega fue declaraciones muy fuertes, seguidas por toda una campaña que efectivamente había una relación de narcotráfico como en Noriega, además. Comprobada con una condena de 20 años en Estados Unidos y de 7 en Francia. Y 7 en Francia, exactamente. Y en el caso, en cambio, de Irak, que era una razón política, militar, del peligro de las armas, de potenciales armas nucleares y químicas, etcétera, y toda una campaña para preparar. Aquí Venezuela, Obama no la ha mencionado, yo creo. Pero adicionalmente a esa preparación de la opinión pública norteamericana, tampoco se dieron mayores señas de cómo y cuándo se iba a proceder. Y una madrugada, a la 1 de la mañana, Estados Unidos procedió a invadir Panamá. Claro. Yo me imagino que el gobierno de Obama, la administración Obama, no va a llamar por teléfono a Venezuela para avisar cuándo va a ser precisamente la invasión. Para avisar la acción del día, sin duda. Pero se sabía que venía por la preparación política. En cambio, aquí no hay
ninguna preparación política, todo lo contrario, los Estados Unidos lo siguen comprando, somos los únicos que nos pagan, por cierto, que nos pagan en efectivo, porque todo lo demás a quien le damos el petróleo y buena parte de los problemas económicos de Venezuela en este momento se deben a eso, a la baja de la producción y a la debido a la incapacidad y ineficiencia de nuestra PDVSA, y después al hecho que buena parte del petróleo lo estamos regalando o vendiendo a largo plazo. A Nicaragua, por ejemplo. A Nicaragua, por ejemplo, y a Cuba, por ejemplo, que evidentemente no pagan. Y entonces eso es, repito, se trata entonces, la llamada a la invasión, la llamada de que es una agresión es para ocultar el fondo del tema, que son la presencia de la FARC en Venezuela. Que tampoco es un tema nuevo. Internos también, claro. Pero la presencia de la FARC en Venezuela tampoco es un tema nuevo. Se ha hablado desde hace muchísimo tiempo de distintas denuncias presentadas por actores políticos nacionales, claro, e incluso por personas, por figuras de la política colombiana que también han señalado. Pero si ciertamente no existiera presencia de las FARC o las FARC no hubiesen ampliado su radio de acción, entonces lo que sucedió, por ejemplo, en Ecuador, el ataque militar en el que resultó muerto Reyes y que terminó en una fricción seria de las relaciones entre Ecuador y Colombia, no se habría dado, porque no estaría la guerrilla en territorio ecuatoriano. Pero esa es una muestra de que si estaban, y a ese nivel, por la categoría del personaje que se encontró en la frontera entre Ecuador y Colombia, si estaban allí, entonces eso también podría ser un indicador de la presencia. Y la solo suposición de que efectivamente haya miembros activos de la FARC en Venezuela sería un objeto para que nuestro gobierno precisamente ampliara una investigación en beneficio de los ciudadanos venezolanos, para tratar de salvarnos de unas condiciones de vida como las que tienen en muchos sectores de Colombia por la acción de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, hoy en día muy vinculados al narcotráfico. Claro, y ahí el último punto que tú dijiste, la FARC no significa la FARC nada más. Si se ocuparan solamente de atacar a Colombia, hasta allí uno podría hasta decir que bueno, es un problema ideológico del apoyo a la FARC, pero la FARC es una narcoguerrilla, ya algo bien demostrado, que vive del narcotráfico, colabora con el narcotráfico, lo cual significa que contamina la frontera de secuestros, de actos criminales. Por cierto, muy interesante, hay una declaración de Fidel hace algunos años que él atacaba desde el punto de vista, él decía, no reconocía como guerrilla ideológica aquellas que usan el secuestro, porque decía el secuestro es un hecho criminal y efectivamente la guerrilla de Fidel en Cuba nunca utilizó el secuestro. Y lo otro, el tema precisamente de la relación con el narcotráfico, que eso ensucia, hace que transforma totalmente una guerrilla que inició siendo ideológica y que termina siendo en un grupo criminal. Tú tocabas lo de Centroamérica. Yo tuve la experiencia como embajador en Guatemala de participar en los últimos años de la negociación de paz que concluyó positivamente. ¿Por qué con la URNG guatemalteca se logró la paz? Se logró la paz porque todavía era una guerrilla ideológica. Se llegaron a algunas negociaciones sobre algunos cambios constitucionales que ellos querían, la apertura del sistema político para que ellos pudieran ingresar, y Guatemala llegó a la paz. Cuando se negocia en cambio con criminales que ganan más dinero, muchísimo más dinero estando en el bandolerismo del narcotráfico y el secuestro, que si se reincorporaran a empleos normales en su vida, en una vida normal, aún política en Colombia, es mucho más difícil. Porque ¿quién le paga a un tipo que simplemente sabe disparar desde que era niño, que ha estado involucrado todo el tiempo en eso? ¿Quién le paga $5.000 mensuales, como se les paga en algunos casos a los miembros de la FARC? ¿Por qué? Porque es muy difícil competir con una vida normal. El narcotráfico contamina terriblemente estos grupos, y la FARC es una narcoguerrilla. Y ahí es donde está la gravedad del hecho de que por razones de soberanía nacional y por razones de salubridad debería, entre comillas, el Estado venezolano actuar en la frontera. Agradecemos al embajador Sadio Garavini habernos acompañado en el programa de hoy. Estos
comentarios específicos, puntuales y muy interesantes de la situación entre Colombia y Venezuela vistas desde su experiencia. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Hacemos